Hola, hola, ¿cómo están? Deseo que Dios los bendiga en donde quiera que estén en este precioso día y quiero agradecerles por estar conmigo acompañándome en este siguiente video. Hoy quiero compartir con ustedes unas ricas costillas de puerco guisadas con tomate verde o tomatillo y chile de árbol o japonés el que tengan. Está acompañado por un arroz rojo y unos frijoles de la olla. En el siguiente video les voy a compartir cómo yo preparo el arroz para que quede enterito y esponjadito. Espero y lo miren y los invito a ver conmigo los ingredientes. Necesitamos 5 libras de costillas de puerco, 2 libras y media de tomate verde o tomatillo como lo conozcan. Nosotros lo conocemos como tomate milpero. Una cucharadita de orégano, una cucharadita de comino entero, 15 pimientas gordas, perdón, 3 gordas y 15 pimientas negras, un trozo grande de cebolla, 5 dientes de ajo, chile japonés previamente tostado o de árbol de que tengan, un chile guajillo, y voy a utilizar un mortero para moler el comino y la pimienta. Mi molcajete está muy pesado, por eso uso el mortero. También le voy a poner una pizca de clavo de olor, que es equivalente como a 2 clavitos. En esta ocasión no tengo clavos enteros. Un sartén previamente calentado que tengo en la estufa y le voy a agregar la carne y la voy a dejar freír aquí por un ratito hasta que empiece a soltar su jugo. Aquí ya soltó su jugo y le voy a agregar la sal. También le voy a agregar una pizquita de pimienta molida. Una pizquita de comino molido. Y esto le va a dar un rico sabor a nuestra carne. No va a estar muy penetrada con sabor a comino y pimienta porque es solamente una pizquita. Aquí voy a cubrirla y la voy a dejar que empiece a cocinarse nuestra carne. Aquí tengo el mortero y en el mortero voy a moler muy bien los cominos y la pimienta. Voy a continuar moliendo hasta que queden bien moliditos. Aquí tengo un sartén y en el sartén voy a agregar mis tomates previamente lavados y los voy a dejar aquí tapados por un ratito. Aquí mis tomates ya casi están cocidos, les voy a agregar los chiles japoneses y aquí tengo mi chile remojando en agua tibia o caliente. Aquí ya están listos los tomates, como pueden ver, ya están listos para molerse. Aquí ya agrego los tomates y los chiles, agrego el ajo y la cebolla, agrego el comino, pimienta y clavo y agrego solamente la mitad del orégano. Y voy a tapar y voy a llevar a licuar muy bien. Aquí ya está bien licuada nuestra salsa y no ocupo toda en la licuadora, todos los tomates, por eso la vacié a un topper porque voy a continuar moliendo los demás tomates y los chiles. Le agrego poquita agua y los llevo a licuar muy bien. Licuamos muy bien nuestra salsa y aquí voy a vaciar la salsa al topper donde ya tengo la otra salsa y le voy a poner un poquito de agua a nuestra licuadora. Como pueden ver, le quedó mucha salsa todavía y la voy a tapar con su tapadera para moverla y quitarle el resto de la salsa. Aquí ya está nuestra salsa lista. Aquí ya la carne soltó su grasa y ya se resecó toda el agua y la voy a dejar aquí hasta que se tueste. Me gusta bien tostada y la dividí en 2 sartenes. Aquí está el otro sartén para que quede bien doradita porque así es como a nosotros nos gusta. Aquí ya está casi dorada y le voy a agregar un ajo y cebolla para que tenga mejor sabor nuestra carne. Y aquí la cebolla se va a dorar muy bien y ya cuando esté bien dorada nuestra carne le vamos a remover el ajo y la cebolla. Espero les guste la forma como preparo mi comida. Aquí ya tengo la carne bien doradita, como pueden ver. Y aquí ya le removí el ajo y la cebolla que le puse para que agarre mejor sabor la carne. Quedó bien doradita. Es la forma como a mí me gusta cocinarla, que quede bien doradita. Le agrego la salsa. Y le voy a agregar la sal en este punto
para que nuestra carne quede bien rica, y la sal, esa sí es al gusto de cada quien. Le voy a agregar el resto del orégano y la voy a mezclar muy bien, y la voy a dejar tapada hasta que se cosa nuestra salsa para poder disfrutarla. Aquí la estamos mezclando. Como pueden ver, aquí ya se coció y ya está bien hervida nuestra salsa, perdón, bien cocida, está hirviendo. Y aquí la vamos a apagar y vamos a servir. Se mira muy rica y se va un olor muy rico. Espero les guste, espero la preparen. Y déjenme su comentario si sí la han preparado y si sí les gustó. También los invito a que se suscriban, a que compartan y me den un like. Como pudieron escuchar, a lo lejos se oye una voz que es la voz de mi hijo, que nada más se está burlando, pero it's okay. Una vez más les doy las gracias por haber estado conmigo en este video. Que Dios me los bendiga y que pasen muy lindo día. Los espero a la próxima. Bye bye.